Me da muchísimo gusto recibir en el instituto a la embajadora Mona Juul, quien es la representante permanente de Noruega ante las Naciones Unidas. Ella es una diplomática de carrera muy exitosa, tiene una carrera amplia, representando a su país en algunos países, con experiencia en las Naciones Unidas, y hoy tiene esta responsabilidad de representar a Noruega en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ambassador, thank you for being here. It's a great pleasure to have you here at the Mexican Diplomatic Academy for this discussion panel with the students and some members of the universities in Mexico. También está el embajador Juan Ramón de la Fuente, quien realmente no necesita presentación en México. Es nuestro representante permanente ante las Naciones Unidas actualmente, pero el embajador de la Fuente pues ha sido, entre otras cosas, secretario de Salud de México, ha sido el rector de la mayor universidad de México, la principal casa de estudios, la UNAM, y muchos otros cargos ha tenido. Entonces, embajador, muchas gracias por estar aquí. Te damos la más cordial bienvenida. Gracias a los equipos de Noruega en México y de Noruega en Nueva York. Bienvenido. Welcome to Mexico again. I know you have been here for two and a half days or so. So please be welcome to this final event with Mexico in dealing with the topics of peace and security. Y gracias al equipo también del embajador de la Fuente en Nueva York y al equipo del Consejo de Seguridad en la Ciudad de México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo el liderazgo del doctor Jaramillo y de Roberto de León, que son los encargados pues, de conectar las posturas de México en la capital con lo que sucede en Nueva York. Bien. El formato es el siguiente. Vamos a iniciar pidiendo una reflexión inicial por parte de nuestros invitados sobre este tema que nos reúne hoy, sobre las coincidencias que tienen Noruega y México como miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, como pues, lo que señalé, países que le apuestan al multilateralismo, trabajan por la paz, por la seguridad internacional, pero en ese camino defienden el derecho internacional, se ocupan de los civiles en conflicto, defienden la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, I would like to start with Ambassador Juul asking you an initial remark related to what do you see as a coincidences between the agenda of Norway. Oh. Okay. Okay. I was telling that we will start with you asking for initial remarks related to this common ground between the Norwegian foreign policy and the Mexican foreign policy in the Security Council, and what do you see as the strongest points of connection to work together as members of the Council and to foster some part of the agenda of the Security Council. Ambassador. Thank you so much, and let me start. No. No, it works, I think. Okay. Yeah. Thank you so much, and wholeheartedly thanks to you and to this wonderful institute for inviting us, the Norwegians, here in Mexico City today, and of course also since we've been since yesterday. It's a fantastic place you have here, so congratulations, and I understand that this institute is
really a very, very productive one, and probably a model for diplomatic institutes also for us, because we don't have exactly the same, but we will aspire to become more like this institute. Let me answer your question with just introducing the 4 sort of main priorities for Norway's membership in the Security Council for the 2 years that we are elected for. And the first one, and that is sort of the theme of our seminar, and what we will talk a lot about, is that we bring with us a long tradition in Norway on peace and reconciliation. And we hope that history, that experience that we have from different peace processes around the world, starting with the Middle East in the early 90s, where I myself took actively part, and then going in almost in all corners of the world, trying to be helpful in facilitation mainly, maybe less mediation, but we'll come back to that. But that is sort of also something that we want, and is some sort of a baseline for what we also do in the Security Council. The second priority for us in the Council is to work and promote all what comes with the agenda of women, peace and security. Which is also an incredibly important part of what the Security Council already do, but has to do a lot more. And I'll come back to how we do it. The third priority is protection of civilians, which is also, as we see, and being reminded of every minute of the day, especially now with what's going on in Ukraine and the war, and where we also have a special focus on women, obviously, but also on children. And our fourth is climate and security. I'm going through this list because I think that on all of them, but my dear colleague, Ambassador De La Fuente, which we in New York always, we are first name, so he's Juan Ramon to me, and we'll tell you more about. But I think on all these, and especially the first one, I mean, we completely share these priorities, and these are sort of part of our joint effort in the Council. On peace, mediation, reconciliation, facilitation, I think we have proved, and I think we prove every day that we have a joint effort on promoting the UN, both as the Security Council and of course as UN as a system, the Secretary General, to make sure that the UN is doing a lot better than it is, because there is certainly room for improvement on bringing conflicting parties together to work to make sure to be active in preventing conflict, to try to avoid that conflicts get on the Council's agenda. We don't like to have that many conflicts on the agenda that it is in the Council. And in all what we're doing, I think we are sort of streamlining those efforts, also through working very actively together, both as elected member. It's very important to remember that as an elected member, we are 10 votes in the Security Council. And I think it's always the Secretary General who reminds us that we are actually the 6th veto power, because if the E10 agrees, we have really we can really block and make sure that we get also enough votes in favor of
important decisions being made in the council, unless it's being vetoed, of course, but we'll come back to that as well. So I think, and we have spent now the last, yesterday and today, working out, I mean, very, very concrete proposals and ideas on how we will continue to promote these efforts and work together in both as members of the Security Council, but also when we leave the council, to continue, because we have so much in common. And Mexico has so also a very brave and what should I say, a very impressive history in mediation, in facilitation, in peacemaking, and I think we can learn from each other, and especially because we also belong to different regions of the world. Thank you very much, Ambassador. I think it's absolutely crucial that elected members work together, because doing so, they constitute a driving force within the council to achieve some of the goals that the ambassador has mentioned as priorities of Norway: the protection of civilians, women and children, the women, peace and security, climate change. I will ask you later about the risk of securitization of this agenda, if the council take up the agenda item as that. But going with Ambassador de la Fuente, embajador, México anunció una serie de prioridades antes de iniciar su gestión en el Consejo de Seguridad. Nos gustaría, nos compartirías algunas de ellas y cómo coinciden con la agenda que nos ha expresado la representante de Noruega, la embajadora Juul. Con mucho gusto. En primer lugar, buenas tardes, tengan todos ustedes. Le agradezco mucho al director del instituto, a mi buen amigo Alejandro Alday, esta hospitalidad con la que siempre nos recibe. Venir al instituto para todos nosotros también en México siempre es un privilegio, es un espacio de reflexión, es un espacio de análisis, es un espacio plural y qué bueno que tenemos ahora realmente el privilegio de compartir este diálogo con una de las embajadoras más distinguidas que existen hoy en día a nivel global. Realmente Mona Juul representa quizá lo mejor de la diplomacia noruega, que es una diplomacia de excelencia. Entonces, el haber podido compartir con ella desde un principio una serie de circunstancias, a veces no tan sencillas, primero como candidatos al Consejo, después ya como países electos respectivamente, pues ha sido muy enriquecedora. Esa es la verdad, y creo que desde un principio encontramos por nuestras respectivas tradiciones diplomáticas que había en efecto una gran afinidad. Y tan fue así que cuando habíamos sido electos, el primer encuentro que tuvimos, los 10 miembros, 5 miembros electos para este periodo de 2021-2022, hicimos un ejercicio sin haber compartido ninguna información previa sobre cuáles serían los órganos subsidiarios del Consejo que tendríamos interés en presidir, en qué era bueno México y en qué era buena Noruega, ¿no? Y cuando abrimos la lista, nos dimos cuenta que hubiera sido como si nos hubiéramos copiado, ¿no? Teníamos marcadas las mismas prioridades, queríamos presidir los mismos órganos. Y ahí empezó lo que creo yo ha sido una relación muy fructífera. Rápidamente nos pusimos de acuerdo. México se quedó con el área de mujeres, paz y seguridad.
Noruega se quedó con la agenda de protección de niños en situación de conflicto, etcétera, porque el grueso de nuestros intereses estaba en la agenda social, que es parte de nuestras tradiciones diplomáticas. Y las prioridades que habíamos marcado, como me preguntaba Alejandro, para México, pues fueron desde un principio básicamente las mismas que Noruega. Ahí me di cuenta una vez más que teníamos en Noruega, un país con una gran tradición y mucho prestigio a nivel mundial, la posibilidad de ir generando sinergias, y creo que lo hemos hecho en buena medida en el Consejo. Si alguien revisa el registro de votaciones, yo creo que México y Noruega hemos votado en la misma dirección. Pues no tengo la cifra exacta, pero no creo exagerar si digo que entre un 80 y 90% de las veces. Es decir, hay una gran afinidad. También esto se ha complementado con los equipos. Hoy están aquí con nosotros nuestros coordinadores políticos de ambas delegaciones, y ellos también trabajan muy cercanamente para que justamente cuando llegan las sesiones pueda haber ya preacuerdos o tener posiciones comunes para tratar de que, si no los 10 miembros electos, por lo menos con el impulso de Noruega y de México, a la que habitualmente se suman otros países como Irlanda, en muchas ocasiones los países africanos que están en el Consejo, algún otro país europeo de manera casi natural también está ahí, y luego con aquellos con los que no tenemos tanta afinidad, tratamos de establecer relaciones funcionales con países muy poderosos, muy importantes como la India, ahora como los Emiratos Árabes, que pues tenemos diferencias, no solamente geográficas, sino quizá hay también intereses que no son tan compatibles. Ahora, ¿por qué nos hace tan afines nuestra política exterior con la de Noruega? Yo diría, en primer lugar, por nuestros conceptos y preceptos constitucionales, que son muy parecidos y que además son muy consistentes con la Carta de las Naciones Unidas. Y México y Noruega hemos sido desde la fundación países que hemos defendido la Carta de las Naciones Unidas y lo seguimos haciendo. Y por eso nos une el multilateralismo, pero también nos une el que tenemos una política exterior pacifista, porque tenemos una política exterior feminista, en el caso de México explícita, en el caso de Noruega en los hechos también muy consistente, porque nos preocupa sobre todo la agenda social, la protección de civiles, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, todo esto nos ha ido dando, creo yo, que una muy buena posibilidad de coordinarnos en los hechos. Nuestras prioridades, Alejandro, prácticamente todas han estado en estas líneas desde un principio. México no es una potencia militar, no formamos parte de tratados militares, no somos tampoco una potencia económica como tal, tenemos una economía intermedia que va creciendo. Entonces, ¿cuál es la oportunidad de México en el Consejo de Seguridad ahora que estamos por quinta ocasión? Pues creo que lo que estamos realmente tratando de hacer todos los días es enfocarnos en la diplomacia preventiva, enfocarnos en la necesidad de que el Consejo analice las causas subyacentes de muchos conflictos, que el Consejo pueda identificar las señales tempranas de conflicto, que no se quede solamente como un órgano que reacciona y con frecuencia tarde al conflicto, sino que pueda llegar antes. Entonces, la diplomacia preventiva fue uno de los temas prioritarios durante nuestra presidencia. Contamos con el respaldo de Noruega al respecto, y en medidas de prevención que se expresen de manera concreta y que le apoyen a México desde Nueva York. Y un ejemplo muy claro de ello, que también era una prioridad que aquí discutimos con el director del instituto, era
fortalecer la resolución del Consejo de Seguridad para el control del tráfico ilícito y la desviación de armas, que es un problema fundamental para México, porque para lograr reducir la violencia en México, un elemento que me parece ineludible y en el cual la Cancillería ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, el propio Alejandro Aldaya ha formado parte de los equipos que han impulsado la necesidad de que haya un control mucho más riguroso en el tráfico ilícito y la desviación de armas. Si México no logra robustecer esa dimensión de la violencia, mucho me temo que no vamos a avanzar lo que todos queremos. No basta con tenerlo, pero fue una acción concreta, específica, en la cual, por supuesto, contamos con el apoyo de Noruega y que yo creo que está empezando a tener ya algún efecto a nivel internacional. Así que hemos tenido también algunas diferencias, como debe de ser, y de esas hablaremos quizá en los próximos minutos también. Cómo no, embajador. Muchas gracias. Creo que es importante para compartir con ustedes un aspecto que a veces no se percibe en la opinión pública o incluso en las personas que tienen interés por estudiar la dinámica del Consejo de Seguridad. Estas posturas de principio que los países pues repiten de manera coherente en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad, van generando pues espacios en los que quienes quieran negociar con ese país ya saben cuáles son los puntos sobre los cuales tienen que tratar, ¿no? El tema del derecho internacional, el tema de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, se construyen lenta, pero de manera coherente para que en el Consejo de Seguridad haya avances y los avances no son rápidos. Eso tenemos que tenerlo claro. El Consejo es un órgano que difícilmente se mueve, pero si los miembros electos y algunos de los miembros permanentes trabajan en la misma orientación, con base en los principios de la organización, las cosas van cambiando. Y vaya que han cambiado cuando uno analiza digamos, el funcionamiento del Consejo desde 1945 y pasando por este lapso de la Guerra Fría, todo lo que ha generado ese órgano hoy en día, pues era impensable hasta hace pocos años. Temas como los derechos humanos, temas como la cuestión de los niños y niñas en conflicto armado, algunos otros que ustedes ya conocen muy bien, pero es importante saber que el trabajo se hace cada día para generar un cambio en el Consejo de Seguridad. Pasando al segundo bloque, Ambassador. Second cluster. As elected members of the Security Council, every country has the possibility to be the presidency of the Security Council for a month. It's a rotating presidency, and so far, Norway and Mexico had already the presidency of the Council. Mexico was first in November of 2021, and Norway in this year, at the beginning of the year, in January of 2022. Would it be possible at this point in time to make an assessment of what your country has achieved as a member of the Security Council, and mainly during your presidency, Ambassador? Would you share some of your thoughts about this? Absolutely, with great pleasure, because as you say, I mean the rotating presidencies that change every month is a real opportunity for the elected members to put into focus what we think sort of are the most important issues and the sort of our
our priority to highlight those during that month. During every presidencies, there are very sort of what we call mandated meetings. So the agenda is almost full with meetings that we just have to to have, but it gives us also space, as I said, to organize meetings that we think are important. We had the presidency, as you said, in January of this year. We were pretty stressed out because there was another outbreak or a spike in COVID situation in New York in the beginning of the year, and we were afraid that we had sort of gradually come back to the Security Council chamber from having worked almost the first part of our time in the council online on screen, which of course, if I may add as a parenthesis, I mean, that time, I mean, really was very difficult for all of us. But as I always say, to be a diplomat and do diplomatic work on the virtually is actually, I mean, a contradiction in terms. I mean, diplomacy is all about meeting people, working closely with people, interacts like we do today, which we were not able to. But we managed to be in the room the whole month, but with very strict restrictions on how many we could be, and with masks and all this. We also had to get an agreement from all the other members of the council on how we should conduct those meetings. So that is also was also part of our presidency work during that month. But when it comes to substance, we had two main sort of what we call signature events. The first one was on women, peace and security. What we did then was to highlight the role of women peace builders, women human rights defenders, women briefers that we made, and we have made throughout our of course our time in the council, but particularly during the presidency, to invite women from the civil society to come and brief on the matters that are on the agenda. What we know is a big problem that we wanted to highlight was that many of those female briefers and other outspoken human rights defender women that take actively part in peace process are outspoken on the rights of women, but also I mean on the rights of all of us, of people on the ground. They are actually subject to harassment, there are even human rights defenders that have been killed because they speak out from the ground, from the civil society, and they face these kind of reprisals. And we have had then also put in place a system for those female briefers coming to the council to make sure that this does not happen. So our theme for that meeting was to put focus on the need to protect especially women as civil society representatives and human rights defenders. And I think we got a very, very good discussion. We came up with some good recommendation, and I think we put a highlight on a really very, very critical problem that needed to be part of a discussion, an open discussion in the council.
Our second signature event was on protection of civilians, where we had a focus on urban warfare, meaning wars taking place in cities and urban sites. And there again, I think we highlighted very well the fact that, I was about to say, modern warfare are now mainly fought in cities and in places where civilians are living and gather, and it's not fought on the battlefields, but in places where people are, meaning that civilians are less protected, are much more a subject to become casualties in conflicts and wars. And I mean, for a very, very dramatic and bad reason, it turned out to be a very, very pertinent issue to put spotlight on when the war started in Ukraine, because what we see now unfolding in the war in Ukraine is exactly that the battles, the wars are mainly fought in the cities. I mean, we are talking about, I mean, big cities like Mariupol and others, but also smaller cities. And we see that the civilian casualties from this war is terrible, and it makes sort of and we all know that there are, I mean, there is the Geneva Convention and there are rules for how you conduct war, but when wars are fought in cities and where the civilian populations live, I mean, they become subject to casualty. I mean, yeah, it's as we have seen so clearly. So I think these two events highlighted very much what we think it is incredibly important that we really put a spotlight on. Then, if I may also add, we had also but that was a sort of ordinary mandated meeting on Afghanistan at a very critical point as well, where and we had our Prime Minister sharing the meeting on urban warfare, and the day after he also chaired the meeting on Afghanistan, where he used to be a foreign minister for 7 years and took very actively part in of course our long-standing policy vis-a-vis in Afghanistan, and also our maybe come back to that, but also our long tradition also for talking to the Taliban, and at the same time this Taliban delegation was in Oslo in Norway for meetings with both us but also representatives from the international community. So we also got a very sort of good way of bringing our experience from doing sort of kind of actual dialogue and trying to sort of to help out in a very difficult position with our Prime Minister sharing also the meeting in the council at the same time. So these are some of the things that we I think we I mean, of course, I mean, it's difficult to measure the impact, but we feel at least that it gave us the opportunity to highlight our priorities in a way that that was a good timing as well. Thank you, Ambassador. Para el caso de México, pues también la presidencia que se le asigna a un país por un mes, se tiene que preparar muy bien. Es un gran trabajo desde el momento que los países aspiran a ser miembros del Consejo de Seguridad. Y en el caso de México, la presidencia durante el mes de noviembre también tuvo algunos momentos importantes para nuestro país.
el embajador de la Fuente ya mencionó algunos, pero embajador, ¿cómo se desarrolló este mes en el que México presidió el Consejo de Seguridad? Quizá en México recibimos información sobre resultados, sobre momentos, pero todo el mes es muy intenso para atender una agenda tan amplia como la del Consejo de Seguridad. ¿Qué nos puedes compartir sobre este mes de noviembre del 2021? Pues sí, es como bien dices, es un mes muy intenso, que a veces parece que dura una eternidad y a veces parece que se fue demasiado rápido, ¿no? Hay que estar preparados, no solo técnicamente, sino anímicamente, porque sí es muy desgastante. Y yo quiero empezar por decir y también agradecerle a este instituto porque tenemos en la misión en Nueva York un equipo espléndido de diplomáticas y de diplomáticos, algunas, sobre todo más jóvenes, muchas mujeres jóvenes, lo cual me da mucho gusto, algunos más maduros, y hay un balance de conocimientos muy temáticos, algunos de ellos, pero también muy integrales. Tú no puedes llegar al consejo si no traes un muy buen equipo y un equipo que se ha preparado durante meses o años para poder hacer un buen papel. La demanda realmente es muy, muy alta. Y empiezo pues por agradecerle a mi equipo el trabajo que desempeñaron, porque por lo menos las situaciones más críticas, que no fueron pocas, creo que se sortearon de una manera bastante exitosa. Las repercusiones de la presidencia de México creo que pues se verán más a mediano y a largo plazo. Ya señalé una que es la resolución esta sobre el control de armas, que fue muy complicada. Ya quedamos con el señor director del instituto que vamos a hacer una narrativa un poco más detallada, porque es importante que se sepa cómo se negocia, cuáles son las condiciones de la negociación y a veces de qué depende que una resolución sea o no exitosa. ¿Cómo sorteas como miembro electo siempre la amenaza del veto de alguno de los P5? En este caso de la resolución que les comentaba yo, pues tuvimos la amenaza del veto hasta el final. ¿Y cómo logramos sacar adelante eso? Creo que es interesante, es trabajo de equipo, buen equipo, un equipo coordinado en el que cada quien haga lo que le toque y donde impere un ambiente de realmente cordialidad y cooperación. Y creo que nosotros hemos logrado trabajar de manera colectiva y de manera colegiada. Ese es otro elemento que a mí, en lo personal, me ha dado buenos resultados toda mi vida. A mí me gusta, quizá como producto de mi formación universitaria, colegiar las decisiones antes de tomarlas, escuchar los otros puntos de vista. Claro, al final la responsabilidad la tiene pues quien asume la decisión, la última palabra, pero cómo enriquece sentarte en una mesa y escuchar puntos de vista distintos, creo que esto fue fundamental, competencia y buena coordinación del equipo. Ahora, otro evento que me parece muy importante subrayar es el evento que presidió el presidente López Obrador, porque es la primera vez en la historia que un presidente de México preside una sesión del Consejo de Seguridad. Había asistido a alguna sesión del Consejo, pero no a presidirla. Y yo creo que esto es muy importante para México y fue muy importante para el propio Consejo, porque hubo oportunidad de plantear en esa sesión estos temas de los que hablábamos hace unos minutos, que subyacen muchas veces a los conflictos y que el Consejo de Seguridad no discute. Y no los discute porque algunos piensan que no son parte de su agenda, u otros piensan que eso tendría que verse más bien en el Consejo Económico y Social o en alguna otra instancia. Pero llegar al Consejo a hablar de la desigualdad, de hablar de la corrupción, hablar de la exclusión,
como factores que subyacen muchas veces a los conflictos, creo que resultó realmente refrescante, innovador, y aunque algunos no estuvieron muy de acuerdo, porque no les gusta a algunos de los P5 que temas que les metan un poco de ruido en sus esquemas, yo en lo personal creo que a veces un poco demasiado rígidos, piensan que esos no son temas del Consejo. Entonces, el tema del medio ambiente no lo consideran un tema del Consejo. Estos temas que tienen que ver con seguridad de sociales, de sociedad civil, etcétera, lo aceptan con cierta reticencia. Pero ahí es donde yo creo que el impacto de los miembros electos, los grandes cambios que ha tenido el Consejo de Seguridad en los últimos años han venido de planteamientos que han hecho los miembros electos y no los miembros permanentes. Eso es algo que me parece importante resaltar. Y el otro evento que presidió el canciller, Marcelo Ebrard, también salió muy bien en temas justamente de diplomacia preventiva, que es hoy el gran tema, digamos, donde al parecer y en opinión de muchos, las Naciones Unidas le ha quedado a deber al mundo. Y le ha quedado a deber al mundo porque no fue capaz la ONU de prevenir una guerra, donde hubo suficientes elementos que eran señales de alarma y por una razón o por otra no fue posible prevenirlo y el Consejo no pudo expresarse plenamente. No sé cuál hubiera sido la consecuencia de que el Consejo no hubiera sido vetado el día que se tomó la decisión crucera al respecto, pero el hecho es que no pudo expresarse y creo que le quedamos a deber al mundo porque había la expectativa de que el Consejo pudiera haber hecho algo más para evitar la guerra, no lo hizo. Temas sensibles en nuestra presidencia, nada más menciono, ya Mona mencionó muchos. Algo que vale la pena también quizá mencionar brevemente es que la pandemia sí afectó a la ONU y sí afectó al Consejo de Seguridad, porque las reuniones eran mucho más limitadas, más acartonadas, los espacios mismos tenían que tener distancias, formatos que no propiciaban, donde a veces realmente se pueden tomar las mejores decisiones que no son en esas sesiones que a veces ven ustedes en la televisión, donde se leen posicionamientos que están a veces inclusive elaborados en las capitales, ¿no? Ni siquiera en Nueva York. Debo decir que nosotros hemos tenido un margen fantástico por parte del gobierno de México y de la Cancillería para realmente poder pulsar el ambiente y reaccionar sobre lo que estamos percibiendo, pero no es el caso de todos los demás países. Las verdaderas discusiones se dan en formatos más informales y la informalidad no fue algo que desafortunadamente tuviera muchos espacios durante la pandemia. No fue posible. Entonces, salir de la pandemia ha costado trabajo, pero luego logramos, la verdad, hacer una buena secuencia. Irlanda, Kenia, México, Noruega, nos dio oportunidad de darle continuidad a algunos temas, tanto en métodos de trabajo como, por ejemplo, en la agenda de mujeres, paz y seguridad. Temas muy complicados, el de Etiopía, el de Libia, ya no digamos el de Afganistán que ha mencionado. Y algo que también ha introducido México, que creo que es importante decirlo, es el concepto en la idea de la ayuda humanitaria de tomar en consideración la salud mental y las necesidades psicosociales, ¿no? Porque está muy bien que hay que obviamente proteger a los niños, a las niñas, a las mujeres que siempre se llevan la peor parte en los conflictos, pero a la hora de la ayuda humanitaria se olvida con frecuencia que la parte psicosocial y la salud mental son a veces las que tienen los estragos de más largo plazo y las que están menos atendidas. Y finalmente, diría que para México ha sido muy importante estar al pendiente de los temas de América Latina y el Caribe, como es natural. Los dos únicos temas que tiene el Consejo en su agenda de nuestra región son Haití, que es un país muy complicado, con el cual
México está muy comprometido, pero ha sido muy difícil ayudarle a Haití. Realmente se les han conjugado ahí todos los factores internos y externos posibles para evitar que haya una solución o un camino de solución. Y Colombia, que es un país con una, digamos, con una historia bastante más exitosa, en donde obviamente uno de los países que ha jugado un papel importante en la mediación ha sido Noruega. Entonces, finalmente diría yo que ahora en el Consejo, y no nos tocó, por fortuna, todo está girando en torno a Ucrania. Y creo que esto refleja un poco la frustración que hay dentro del mismo, de la misma organización y de los Estados miembros, de no haber logrado hacer más de lo que todos quisiéramos, y contamina mucho todos los otros temas. Entonces tampoco es algo que nos convenga, porque sigue habiendo muchísimos conflictos en el mundo, muchísimas condiciones críticas, guerras, hambrunas, y situaciones realmente que ponen muy en riesgo la seguridad internacional, que no puede el Consejo dejar de atender solamente porque tenemos esta terrible guerra en Ucrania. Entonces, también dificulta la atención de otros temas que creo que sería muy grave que el Consejo desatendiera, y en eso también creo que Noruega y México estamos de acuerdo en que vamos a tratar de que no se dejen de atender otros temas que son también muy sensibles en otras regiones del mundo. Muy bien. Muchas gracias, embajador, también por compartir esto. Les propongo lo siguiente: tenemos una hora más para tener un diálogo abierto, que es para lo que les hemos invitado. Ya está, para hacer un resumen, ya están fijadas tres cosas. Los valores y los intereses que tienen Noruega y México como miembros de las Naciones Unidas, como miembros del Consejo de Seguridad, cuáles son los marcos dentro de los cuales impulsan la política exterior de sus países, pero que al mismo tiempo coincide como miembros de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad en favor de los temas que ya fueron mencionados por ambos representantes permanentes. Segunda cosa, ya está identificado el contexto en el que están actualmente los dos países como miembros del Consejo de Seguridad. Estamos en medio de una guerra muy difícil, en donde un Estado, parte del Consejo de Seguridad permanente, ha llevado a cabo un ataque contra un Estado de las Naciones Unidas, un Estado miembro de las Naciones Unidas. Y tanto México como Noruega, tercera cosa, tienen 8 meses más por delante para cumplir con su mandato como miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, con esos antecedentes, más todo lo que nos han compartido la embajadora Yul y el embajador Juan Ramón de la Fuente, vamos a abrir el foro para escucharles a ustedes, para compartir puntos de vista. Solamente les suplico que hagamos comentarios breves o preguntas concretas para que tengamos más tiempo todas y todos de interactuar con los representantes permanentes de Noruega y de México en esta tarde. ¿Quién quisiera comenzar? A ver, del público. O allá, por favor. Si se identifican y rápidamente las intervenciones. Después, Bruno. Muchas gracias. Ha sido una plática riquísima en donde se han podido escuchar distintas perspectivas desde el lado noruego y del lado mexicano. Y, déjame hacer una petición. Sí. Si pueden hablar a una velocidad estándar para que la interpretación le llegue completa a la embajadora Yul. Gracias. Claro que sí. Bueno, me presento primero que nada. Mi nombre es Alejandro Villanueva. Estoy con el grupo de Global Mooners, un grupo de alumnos y estudiantes. Y pues bueno,
son dos preguntas muy concretas para el embajador y la embajadora. Primero que nada, ¿qué perspectivas han aprendido de las posturas diplomáticas del otro país? Si bien ya se habló de las coincidencias y creo que es parte riquísima del tema diplomático encontrar coincidencias, creo que también hay lugar para el aprendizaje. Entonces, ¿qué perspectivas se han aprendido de estas posturas y que ayudarán en la labor diplomática futuro? Y también, ¿qué lección diplomática o de diplomacia puede ser aplicable ahora en el contexto juvenil para nuestras interacciones diarias? Y también, ¿qué parte de la perspectiva juvenil puede ser implementada en la labor diplomática? Gracias. Gracias a ti. Una segunda ya al fondo. Por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Arteaga, igual vengo de Global Mooners. Mi pregunta específica era con respecto al derecho a veto. La embajadora Jul mencionó, y también el embajador de la Fuente, sobre la imposibilidad en ciertas partes para actuar y prevenir. Entonces, ¿cómo se puede como miembros electos contrarrestar de cierta manera en eso? Y si consideran que sería pertinente en algún punto realizar una reestructura al sistema Naciones Unidas y cómo podría realizarse. Muchas gracias. Gracias a ti. México desde el 45 está con ese tema. Pero les doy la palabra a nuestros embajadores. Ambassador, would you like to respond? I take it as a privilege that I start every time, but then, it would also sometimes, I will benefit enormously from having Juan Ramon speak first, because he is such a distinguished, experienced, both politician and diplomat and academician, and his sort of experience, his standing in the council and in the UN is really very something that that we all take note of. So we all, and answering your question on how we can learn from each other, I think we have enormously a lot to learn, both from Juan Ramon sort of personally, the way he conducts his role as permanent representative of Mexico. But as I also said, I mean, we are really learning from each other, I think on a daily basis, of course, in our conversation, where we bring our own perspectives, but realize all the time that the bottom line is very much the same, that we come from very much the same place in our emphasis on, like Juan Ramon said, promoting human rights, protecting civilians, a rule-based international order, and the emphasis on strengthening multilateralism. And that is the baseline for both of our countries. Then in preventive diplomacy, peace mediation, we also, as I said initially, I mean, have different experiences, but with the same aim to promote peace and prevent conflict. And that is sort of at the core of diplomacy, that we interact with each other so that we learn from each other, and that we see areas where we can cooperate even more. And as I also said earlier, these last 2 days, we have actually identified, I mean, concrete areas where we can take initiatives, where we can push issues of common interest, of common concern for both our countries. And maybe, I think we can make, maybe not a huge difference, but absolutely make a difference in the year that we are in the council. You also mentioned youth. I couldn't agree with you more. I think
we always speak about as part of sort of our women, peace and security agenda, of course, on women's right and role, both in, of course, in general in society, but and also in peace and peacemaking. Of course, the youth are enormously important. I mean, you will be the ones to take this world hopefully forward, and I think you can do that. And on so many issues, we always try from the Norwegian side to include the youth perspective, to bring youth also to the table. In general, in the General Assembly, we have, I mean, you know, there is youth forums, there is particular emphasis on young yeah, I was about to say young people, but we also try when we go into different conflict situations to see how we try to integrate youth in our sort of bringing people together and especially, I mean, promoting the rights of young people. And that brings me over to something I really think is very important and that we have worked very much with, is the role of education in any society. And we have in the council put emphasis on education in conflicts, meaning that we, together with Niger, who was a member of the council last year, we launched, or we managed to get agreement on a resolution saying that it is even more important, even if it is within the international humanitarian law and others rule-based, but to make sure that educational institutions, school, universities are protected in conflict. It is extremely important that in conflict situations that children and youth are not put out of schools, because I mean schools are very often used by state actors, as we now see in Ukraine. I just saw today that there have been more than 1,500 attacks on educational facilities in Ukraine, and more than 102 educational facilities has been completely ruined already during this war. And you can imagine the impact on the young population, where they will be out of school and not being able to, and we see it, for instance, and that's why Niger was very active with us promoting this agenda, because we see in the whole Sahel in West Africa, I mean, terrorist groups are deliberately attacking schools and taking over schools. Children cannot go to school because it's not a safe place to be. We see it in Nigeria, other countries where, that is really breaking the bone of any society if education is being hurt in that way. So that sort of, yeah. On the veto, yeah. That's obviously a huge problem, and I think we all have. And I think also there, Juan Ramon mentioned sort of the working methods and of the council, and that we try to reform the way the Security Council work. I don't think we could have any ambition to get rid of the veto. That is really a long-term I think an aim for us, but I don't think it will happen, at least not during our time in the council. But what we have been working on, and there again, Mexico has been in the forefront, trying to see how we can restrict the use of veto. That is actually very important. And
Now, there's many things could be said about that, but there is a French-Mexican initiative that you can talk about. But what happened was it last week? Yeah, last week, the General Assembly adopted with consensus, I mean, without a vote, a resolution saying that every time when a veto is being cast in the council, it should automatically be taken up in the General Assembly. This was not a new thought and a new initiative that some of us have been working on for a long time, but again, for a very, very bad reason, it became possible to get an agreement on this, because what we have seen of the consequences of a permanent member of the Security Council with a veto power vetoing or attacking and waging an aggressive war against its neighbor and being able to veto a resolution that condemns that act. And that is, of course, something that I think in all this gloomy picture that we see now, I think that is at least a little positive sign that this resolution was adopted. Thank you. Thank you, Mas. Gracias, Alejandro. Yo creo que las dos preguntas son muy pertinentes. Alejandro le diría, a ver, ¿dónde es donde yo en lo personal, y creo que mi equipo convendrá conmigo, hemos podido aprender más en esta interacción con, en particular con Noruega, en el Consejo? Yo diría que es en el tema de la mediación. Durante la presidencia de Mona, hizo un evento que creo que fue muy exitoso, donde llevó, digamos, al foro de Oslo, que es este espacio que han construido los noruegos para tratar de aprovechar al máximo sus experiencias en la mediación. Por cierto, México también tiene una buena trayectoria en mediación. A ver, hemos hecho un gran papel en Contadora. Guadalupe nos comentaba ayer, nos recordaba el papel que jugó México y sigue jugando en Centroamérica, pero en particular como fue en El Salvador. Y ahora mismo que estamos junto con Noruega en el proceso de retomar la mediación entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Es decir, pero yo creo que buena parte de la diplomacia tiene que ver con la mediación efectiva y aprendiendo de los aciertos y de los errores que se han cometido en experiencias pasadas, es como podemos ir perfeccionando esta parte que me parece que es fundamental en la diplomacia. Yo no puedo entender una buena diplomacia sin una buena mediación, ¿no? Y por cierto, en la experiencia noruega, para quienes no hayan visto, me voy a permitir hacer un pequeño comercial, pero creo que es muy oportuno para quienes no han visto la película Oslo, que está, como me ha dicho la propia Mona, basada en hechos reales, como todas las películas, pues no se apega estrictamente al guión de lo ocurrido, pero ahí verán cómo se construyó el acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Y uno de los protagonistas fundamentales de ese proceso fue una joven diplomática noruega apostada en Israel que se llama Mona Juul. Entonces, para quienes no hayan podido ver esa película o quienes no vieron la obra de teatro que también se puso al respecto, yo les diría que vale la pena verla, porque ahí se da uno cuenta lo laborioso, lo difícil y al mismo tiempo lo desafiante que resulta un proceso de mediación, que es, creo yo, una de las grandes lecciones que podemos aprender. Ya sobre el papel de los jóvenes en la ONU, solo agregaría que en la nueva agenda común del secretario general, que espero que la guerra no la posponga demasiado, pero me temo que sí la va a posponer,
hay un capítulo especial dedicado a los jóvenes, y para la ONU, déjame hablar del otro lado, Alejandro, si la ONU no le abre más espacio a los jóvenes en todas sus interacciones, nos vamos a seguir envejeciendo, ¿no? Es decir, hay a veces algunos espacios y algunos foros de Naciones Unidas que yo los encuentro francamente, digamos, anquilosados por el paso del tiempo, la inercia, la burocracia, todo esto también existe, es real en la ONU. ¿Quién puede romper con eso? Pues ustedes, los jóvenes. ¿Y qué nos toca a nosotros? Abrir los espacios para que ustedes actúen. Entonces es muy, muy oportuna tu reflexión. Y sobre el tema del veto que planteó Juan Carlos, a ver, yo creo que otra vez lo que ha dicho Mona es la realidad. ¿Vamos a poder abolir el veto? No, pues como dijo Alejandro Alday, llevamos 75 años, 76, peleando eso y no hemos logrado nada, pues, seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados distintos, como ya se ha dicho tantas veces, es una buena definición de la locura, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Acotar el veto, restringir el veto. Y la iniciativa franco-mexicana es buena porque lo que plantea es acotar el veto ante situaciones de atrocidades en masa. Bueno, esa iniciativa tiene 105 países hasta ahorita que la han apoyado. Yo tengo el propósito de ver si en este año, en estos 8 meses que me quedan, logro juntar 23 votos más. ¿Para qué? Para llegar a 128. ¿Y eso qué significa? Pues no sé qué signifique, pero vamos a tener ya una mayoría calificada. Y yo creo que teniendo una mayoría calificada que lo apoye, tenemos más posibilidades todavía de lograr que se acepte. Ahí voy a necesitar mucho el apoyo también de Noruega, sobre todo con algunos países europeos. De los P5, obviamente, hasta ahora el que nos ha apoyado ha sido Francia, con quien también hemos hecho una gran mancuerna en política internacional. Ojalá el Reino Unido se pueda sumar, y si llegamos a 128 será un paso más en esa lucha de 76 años, pero tenemos que encontrar condiciones para acotar el veto, porque francamente creo que no va a haber, mientras exista la ONU, la posibilidad de abolirlo. Yo no veo cómo los 5 miembros permanentes van a aceptar que desaparezca ese privilegio que se adjudicaron desde la creación de las Naciones Unidas. Gracias, embajador. A ver, Bruno primero y después aquí en medio, por favor. Perdón, es que no les conozco, no me gusta hacer referencias por la ropa. Si levantas tu mano. Muy bien, adelante, por favor. Thank you very much. Thank you, Alejandro. Thank you, Mrs. Ambassador, Mr. Ambassador. My name is Bruno Pichet. I am a member staff of here at the Instituto Matías Romero under the guidance of our Director General Alejandro Alday. And although we are not at the point yet, this is of course a place where we think and reflect most of the day, do a lot of writing. We're not at the point of getting to be some sort of policy planning center yet, but we tend to, and Alejandro has asked us to work that way, to think about ideas, but in an applied way. And this will make sense once I present my questions to you. First one is for you, Mrs. Ambassador. You mentioned how the conflict in Ukraine is showing the atrocities we all know against civilian population, civilian infrastructure, schools, right? Thinkers about the ways warfare is changing, Sir Lawrence Friedman, Michael Ignatieff,
are all already thinking about the future of warfare going from conventional warfare to irregular warfare, right? And as you were talking, I was thinking, well, let us just remember, for instance, the Blitz in London, where the majority of the victims and casualties were the Londoners, right? Likewise, in Dresden, from the air bombardments coming from Great Britain. So, what do you think in terms of? Yes, we have a legal framework very well established at the UN, accepted by the international community, pretty much so. But then we are seeing the occurrence of these acts of inhumanity. So, what would be? Is there a way to, within the UN, using all its resources, all its bodies, of course, including the Security Council, to sort of, I don't want to say update, but to bring the ideas we conceive, conventional and non-conventional warfare, and hence applying them to conflicts such as the one in Ukraine, because apparently that is the way further for military conflict. That would be for you. Okay, thank you, Bruno. Thanks for your question. Gracias, adelante. Tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo para escucharnos a los más que podamos. Hola, muchísimas gracias. Mi nombre es Pilar Sandoval. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles por la oportunidad de invitar a jóvenes a este espacio. Creo que es una muestra real, ¿no? de que los quieren tener en espacios de participación y también cederles la palabra para hacer preguntas. Lo agradecemos. Y bueno, felicitar, embajador. Tuvimos la oportunidad de darle seguimiento al sitio web que el Centro de Información de Naciones Unidas y la misión han estructurado para difundir la participación de México en el Consejo de Seguridad, y pudimos ver el video de su intervención en la reunión del Consejo de Seguridad, en donde invocó a la resolución Unión Pro Paz. Y vimos con mucha emoción que, a pesar del veto de la Federación de Rusia, esta resolución se aprobó y se convocó al periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Y bueno, todos vimos, ¿no?, este gran logro, ¿no?, de cómo la comunidad internacional se expresó. Entonces, bueno, nos emocionamos muchísimo, nos llenó de orgullo ver que México lo había impulsado, pero yo quisiera escuchar un poquito de usted. ¿Cuáles fueron los retos, ¿no?, para lograr primero que esa resolución fuera considerada? Me imagino todo el trabajo que se hizo detrás, ¿no?, para analizar cómo se podía hacer este llamado a la resolución Unión Pro Paz, y qué esperanzas hay, ¿no?, para que puedan tener estas vías de darle la vuelta al veto, como lo que nos estaba mencionando. También si fue importante como referencia para avanzar en ese sentido. Gracias. Empezamos contigo ahora, embajador. Gracias, Pilar. Mira, bueno, en primer lugar, nosotros hemos querido hacer un ejercicio de transparencia desde el primer día que entramos al Consejo. Y todas las intervenciones de México, todas, absolutamente todas, las hemos ido concentrando en el video original, o sea, sin editar, tal cual, como se dicen, porque esa es la forma en la que hay que hacer. Si estamos pidiendo transparencia, el buen juez por su casa empieza, ¿no? Y qué bueno que las han seguido, porque creo que pueden ser muy ilustrativas. Cuando se bloqueó por primera vez, se vetó la primera iniciativa que presentaron a Ucrania y Estados Unidos y Albania, si mal no recuerdo, y vino el veto de la Federación de Rusia, por supuesto que había que invocar esta otra resolución, que es la 377, creo, ¿verdad? Me parece, la de Unión Pro Paz. Y llevarlo a la Asamblea fue una gran experiencia. Perdió fuerza
porque pues no es una resolución vinculante, pero ganó consenso, que creo que fue muy valioso. Es decir, finalmente 141 países en esa primera estuvieron a favor de la propuesta, solamente 5 países estuvieron en contra, es decir, que apoyaban a la Federación de Rusia, y después hubo un grupo de abstenciones y algunos que no se presentaron, ¿no? Pero en realidad le dio, creo yo, que mucha cohesión a la Asamblea sobre este tema. Luego vino la resolución propuesta por Francia y México, que en realidad fue muy similar en términos de la votación, y me pareció que era también otra vez un signo de que íbamos bien. Después vino una muy controvertida que ya platicamos y que aquí en México generó también cierta polémica, que fue la de suspender a la Federación de Rusia del Consejo de los Derechos Humanos. Ahí, como traté de explicar, espero que hayan visto la explicación del voto de México, nosotros nos abstuvimos, porque, y rápidamente diría yo, aunque se maneja bajo el mismo principio de unión pro paz, porque el Consejo está para fines prácticos hasta ahora, digamos, sabemos que cualquier resolución que vaya por ahí, o casi cualquiera, va a tener el veto, y no tiene mucho caso estar tampoco dándote de topes contra la pared. En esta última, yo sí quisiera comentar que no nos pareció ni la forma ni el fondo. Fue una resolución, a mi modo de ver, hecha un poco a las prisas, en reacción a estas imágenes horrorosas, terribles que vimos de lo que había pasado en algunas de las ciudades ucranianas después de que se habían retirado las tropas de la Federación de Rusia. De 3 párrafos, un proyecto que no se abrió a consultas. Y aquí hay otro principio que Alejandro Alday conoce muy bien, que México mantiene casi como un principio, y creo que es muy bueno, que es que nos cuesta mucho trabajo apoyar una resolución, una declaración en la cual no hemos participado en la discusión. Es como yo te paso este documento y pues fírmalo o déjalo como quieras. Pues no es así. La resolución impulsada por Francia y México para el apoyo humanitario fueron casi 2 semanas, 3 semanas de negociación. La abrimos como tiene que ser para ganar el apoyo, que los países sientan que participen, la inclusión, etcétera. Entonces, la forma no nos pareció. Y finalmente, volviendo al principio de la mediación, yo creo honradamente que frente a los conflictos, la expulsión, la suspensión, el romper relaciones diplomáticas, no nos ayuda a lo que queremos. Lo que queremos es encontrar una solución diplomática, ¿no? Claro, hay que entender también, ayer fue muy explícito en el seminario, que también algunos países y algunas regiones tienen compromisos regionales y pues se mueven por esos compromisos regionales. Entonces, yo creo que este ejercicio nos ha permitido comparar y contrastar cuando ante un veto del Consejo se lleva a cabo un proceso incluyente, participativo, puede haber un gran apoyo en la Asamblea. Cuando no se hace así, ese apoyo disminuye y de hecho acabas favoreciendo a quien querías sancionar, porque el resultado neto de esa resolución en la Asamblea es que de 5 países que estaban apoyando a la Federación Rusa, en este último proyecto le subieron 20 votos más, lo apoyaron 24, 19 para ser exactos, y de 140 se bajó a 93, es decir, perdimos en ese proceso 47 votos y cedimos 20 con quienes no estamos en este momento teniendo puntos de acuerdo, pero queremos de todas maneras que sigan participando para encontrar alguna eventual posible salida diplomática. Gracias, embajador. Ambassador, the question posed to you by our colleague from the Institute.
I'm afraid I wouldn't have a very good answer to your very, very good and pertinent question. I think I just would like to repeat how important it is for countries like us, and with having, I would say, the privilege of serving in the Security Council, that we give or put a spotlight on the consequences, the humanitarian consequences, and the consequences for the civilian population of war and conflict. Of course, we work very hard to try to prevent conflict. We fail many times also as a council, as we have done now, due to the Russian veto, of course, but still, I mean, it is a failure of the council in a sense. But that's why we have to continue to work to put spotlight and to be part of, maybe it's more like a norm setting by agreeing, for instance, then on a resolution on protection of civilian infrastructure, in this case, educational institutions, and like we do, and where Mexico, together with France, has been consistent since the war started to put a spotlight on the humanitarian consequences of the war in Ukraine, which are massive. And I think the more we do that, the more we remind Russia, in this case, of their obligation when it comes to international humanitarian law, when it comes to all rules and regulation as Russia has agreed to and are part of, that has been decided in the UN, the need for them also to respect those laws and regulations. And I think that is, I mean, it doesn't sort of solve the problem, obviously, but it helps them, I think, us in reminding them and putting them where they should be, in a very uncomfortable, to put it mildly, spot with their war they are now conducting in Ukraine. Thank you, Ambassador. And certainly countries cannot just cross arms and do nothing when something like that happened. There are a number of other international tools from the system that can be put forward to act for different responses related to the war. ¿Quién más? A ver, ¿quién tiene el micrófono ahí? Se lo habíamos dado a una compañera de este lado y también a nuestra compañera aquí de este lado. Bueno, Gracias. buenas tardes, muchísimas gracias. Mi nombre es Mariana García. Representamos mis compañeras y yo a la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Schulz, gracias a la doctora Pilar. Y bueno, gracias también por la oportunidad de hablar delante de los embajadores, no, disculpa. Sí. Mi pregunta es, ¿consideran que las diferencias de recursos, valores, tradiciones e ideologías entre los países miembros sean un gran obstáculo para llevar a cabo la agenda social? Y en ese caso, ¿qué tan difícil sería crear alternativas o soluciones para que se logre llevar a todos los países esta agenda, ya que considero que muchas veces es en los países que son un poco más renuentes donde más se necesita? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más de este lado? Susi, ¿le podemos pasarle el micrófono? ¿Por aquí? Sí, levanta tu mano alto, por favor. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias, embajador y embajadora. Mi nombre es Yael Weiser, soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, mi pregunta va dirigida hacia qué papel juegan México y Noruega o los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad en el proceso de construcción de paz entre Palestina e Israel. Gracias. Interesting.
Por favor. Si te parece, Mona, yo le contesto a Mariana y tú contestas la segunda, que tienes obviamente toda la experiencia. A ver, yo creo que has tocado, Mariana, y qué bueno, saludos a todos los compañeros de la Prepa 8 y a las compañeras que vienen aquí. Bueno, ni modo, mi sesgo Puma me impide no darles el saludo, pero a todas y a todos por igual. Yo creo que el tema que has planteado es muy crítico. ¿Hasta dónde la cultura se vuelve una barrera para que ciertos temas de la agenda social puedan universalizarse? Es un gran tema y un gran problema. Sí, efectivamente, creo que yo puedo citar 2 o 3 ejemplos en donde desafortunadamente nos topamos con la cultura como barrera y se vuelve un obstáculo muy difícil. Te pongo uno en el que México, y por cierto también Noruega, hemos impulsado mucho. Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sobre todo en situaciones de conflicto y posconflicto, ¿no? En donde, bueno, pues, por supuesto que uno pensaría que no tendría por qué haber una objeción para que todos estuviéramos de acuerdo en hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para que esta situación fuera una realidad en el terreno. Y bueno, pues sí, te encuentras con bloques de países que por razones de cultura, de religión, realmente no hay manera hasta ahora, de que puedan estar de acuerdo o acceder a ese planteamiento. Entonces ahí tenemos posiciones muy distantes con algunos países en donde yo pienso que la cultura sí se convierte en un dique, ¿no? Muy complicado. Entonces, bueno, entra esta parte de la mediación con lenguaje que pueda ser aceptado por ambas partes, y lo que pasa es que cuando logras el lenguaje que resulta aceptable para todos, pues ya perdiste parte de la esencia del principio que quieres sostener, ¿no? Entonces, un poco, a veces yo critico mucho algunas resoluciones de las Naciones Unidas que tienen un gran consenso, pero tienen un gran consenso pues porque dicen muy poco, ¿no? Es como los desplegados en los periódicos que firma todo el mundo. ¿Por qué los firman todos? Porque no dicen nada, ¿no? Si dijeran algo, no los firmarían todos. Entonces, no tengo una solución al respecto, pero yo creo que es un gran tema a investigar más, y a que aquí yo vería un gran papel para los think tanks y para las instituciones académicas de investigar más y proveer a los diplomáticos con mayores recursos de cómo poder ir encontrando alternativas que puedan ser realmente aceptadas por todos sin perder la esencia, porque nada se gana con tener la aceptación general si se pierde la esencia. Y bueno, pues es un ejemplo muy claro, porque además para México ha resultado muy frustrante, y otra vez se hacen grandes esfuerzos en tratar de preservar lenguaje sin perder esencia. Es ese arte tan sutil que a veces todavía no le hemos encontrado la salida. Gracias. Va a ser Middle East and Israeli-Palestinian situation. My favorite topic, so I will have to restrict myself. It's my favorite topic, but it's also one of my my more sort of it brings me to the more sad part of the work also that we do in the council, and that is the fact that this conflict might even be further from a solution now than what it was when we even started, but especially after we managed to broker an agreement between Israel and the PLO in 1993.
It's as of now completely stuck. There is literally no dialogue, nothing going on between the Israelis and the Palestinians, and we see daily sort of uptick in the sort of the violent clashes and conflict between them. Especially know what's going on in Jerusalem. I don't know if you follow, but that is sort of, again, a real danger that there will be another real war like we saw in May last year in Gaza. So what we have then set out also as part of our sort of priority during the term in the Security Council is to try as much as we can to bring back sort of the focus also of the Council on this conflict and the need not to, because there has almost been a tendency that this conflict has become a little sideline among all the other conflicts in the region, being it obviously in Syria, being it in Iraq, being it Iran. I mean, there are so many other things that has got more attention than the Israeli-Palestinian conflict. So one of the things that we did, again back to our presidency, was that the monthly, though it was a quarterly debate on the Israeli-Palestinian conflict, we decided to upgrade that to a ministerial level debate, and we had our foreign minister sharing that debate. Again, a debate doesn't sort of solve the problem, but we thought it was important to elevate the meeting to ministerial level. It wasn't all that many due to COVID, not all that many ministers who came, but our foreign minister was there, and I feel that we got our message through very well on the need also now to concentrate to bring the Israelis and the Palestinians back to the negotiating table. I will also mention that during the war in Gaza in May last year, we took an initiative to work together with the then Arab country on the council, Tunisia, and actually with China to try to get the council to agree on it was a presidential statement that we worked on in order to call for a ceasefire and the end of hostilities between the Israelis and mainly Hamas in Gaza. And that was also, and it was difficult because, I mean, all that has to do with that conflict and the Security Council is very controversial, and I think we all know the reasons for that. And we always, almost always, even if there are resolutions that even subscribe the resolution to the conflict in UN resolution, it's still impossible to get those resolutions implemented. But what we managed then at least was to have sort of a little of a new coalition of countries working together. And for us, it was very interesting also to work that closely with China on that issue. And we managed in the end then to agree, but that was actually also, we more welcomed the ceasefire rather than to call on the parties to do it. So there are absolutely a lot of restrictions on what the council can do when it comes to that conflict. And of course, as Norway as well, we absolutely support the direct negotiations between the two parties, but we always say that a solution reached, a two-state solution that we still believe in, reached by the two sides, should be based on the UN Security Council resolutions. I mean, that is the baseline. That was also the baseline for the agreements that was made during the Oslo process. So we are still working, we are still keep going on the need to find a solution to that conflict, and haven't absolutely not lost hope, but it's certainly very, very difficult. Thank you, Ambassador.
Last round, I haven't heard the word NATO, China, Russia. Who's next? Allá. Cybercrime. Adelante. Thank you. I am Pamela. Very nice to meet you. Have a question to whoever wants to answer. My question is, has any country opposed to the Women's Security and Peace agenda because it is seen as part of the Western soft power over any other country that does not align necessarily to the westernized world? Thank you. Y al fondo, habían levantado la mano. Compañero, levántala alto hasta atrás. Sí. Adelante. Eso. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Elías Dávila, vengo también en representación de Global Mooners. Bueno, mi pregunta sería que ustedes como diplomáticos, ¿cuál sería aquella situación que ustedes consideran que las personas alrededor del mundo deberían ser más conscientes? Y también en relación otra vez como con las juventudes, me gustaría preguntarles qué les dirían ustedes a los jóvenes tanto de México como de Noruega, como de otras partes del mundo, para que se involucren más en asuntos de materia internacional. Gracias. Gracias a ti. Una más, la última. A ver, Susi, tú decides. Sí. Ahí, ya, gracias. Es difícil, no hay tiempo para todos. Nos encantaría que todos participaran. Muchísimas gracias. Antonio Montes de la Universidad de las Américas Puebla. Me gustaría preguntarle al embajador de la Fuente y la embajadora Yul, entendiendo la importancia que tiene la cooperación en estos puntos que se encontraron entre Noruega y México, una vez que terminen las membresías de estos dos países en el Consejo de Seguridad, ¿cómo seguir cooperando en favor de la paz y seguridad internacionales? Muchas gracias. Gracias. Comencemos contigo, ¿no? Empiezo brevemente. A ver, sobre la pregunta de Pamela, si le entendí bien, en la agenda de mujeres, paz y seguridad, cómo hacer que la agenda se adopte en aquellos lugares donde ha habido más resistencia. Por ahí va la pregunta, si le entendí bien. A ver, yo creo que esta agenda es una de las agendas que va avanzando mejor, diría yo, en el contexto de las Naciones Unidas en los últimos años. No ha sido fácil, pero habiendo en un principio resultado este planteamiento muy controvertido, hoy, si bien puede no ser cabalmente aceptado por todos, ya no es un tema tan controvertido. Actualmente, México copreside junto con Irlanda este grupo informal dentro del Consejo de Seguridad, pero el que sea un grupo informal no quiere decir que no haya sido un grupo muy efectivo. Por ejemplo, hemos logrado, desde que Irlanda entró a la presidencia, darle continuidad a la agenda a través de los siguientes 5 meses, y el Consejo de Seguridad hoy ya no pone en tela de juicio la importancia de la agenda, ni cómo la agenda es realmente una agenda transversal, porque cada vez la evidencia, desafortunadamente, nos muestra que es más necesaria esta agenda. Digo desafortunadamente porque en condiciones ideales, pues sería una agenda que no tendría por qué tener un espacio específico, pero se requiere primero porque, por un lado, queda claro que en condiciones de conflicto y posconflicto, la desigualdad de género es verdaderamente atroz, lo estamos viendo en cualquier circunstancia donde hay una guerra, donde aparecen inmediatamente los crímenes en materia sexual y de abuso, y las mujeres sacan la peor parte, ¿no? Y por otro lado, este otro elemento en donde también creo que la experiencia de países como Noruega nos viene muy bien.
la importancia que tienen las mujeres en la consecución y el mantenimiento de la paz. Las mejores mediadoras que hay, sustentadas en los hechos, no es una narrativa, es resultado del análisis de los hechos, donde se ha logrado la paz en términos más eficientes, ahí donde las mujeres han sido las mediadoras y las que han tenido en sus manos el proceso de paz. Entonces, por un lado, es una gran paradoja, yo diría, seguimos viviendo en un esquema totalmente asimétrico, desigual e injusto, en donde las mujeres llevan la peor parte. Y por otro lado, nos han demostrado los hechos que son las mejores para tratar de llegar a acuerdos de paz y a sostenerlos, ¿no? Porque no solo se trata de lograr un acuerdo de paz como el que se logró en el caso que decían de Israel y Palestina, sino luego cómo lo sostienes. Y ahí otra vez el papel de las mujeres es fundamental. Entonces es una agenda que por fortuna ha avanzado, que yo creo que todavía tiene mucho recorrido que dar por delante y que los hechos han venido siendo tan apabullantes. Y aquí yo quiero reconocer que creo que la agenda feminista ha jugado un papel muy importante como una presión social a nivel global para ir logrando avanzar, sobre todo en aquellos países y en aquellas estructuras que por diversas razones habían estado más reacios a formar parte de la agenda. Creo que es una agenda que llegó para quedarse y que todavía tiene muchísimo que dar, y yo estoy absolutamente convencido que para países como México sigue siendo fundamental que estemos activamente comprometidos e involucrados, porque aquí también tenemos un largo camino que recorrer en esos temas. Y tratar de buscar alianzas estratégicas con países y con regiones que, hay que decirlo también, han logrado un avance más rápido por diversas razones geográficas, culturales, educativas, idiosincráticas, inclusive si se quiere, pero tenemos mucho que seguir aprendiendo. Y desde el sur, que es lo que representamos nosotros en este momento dentro de este grupo junto con Irlanda. Irlanda representa, digamos, el occidente más desarrollado y México está ahí representando al sur global, que es donde ocurren las mayores injusticias, las mayores inequidades, donde la agenda está menos aceptada, donde hay más trabajo que hacer. Pues esos son los retos que hay que asumir, porque le vienen bien a México y tenemos autoridad para poder hablar, porque nosotros somos todavía parte de un problema que no está del todo resuelto. Pero cuando te sientas a platicar, como lo hemos hecho, con las mujeres afganas, por ejemplo, de cómo les ha ido y cómo están lidiando ahora con el gobierno talibán que tienen, te das cuenta también, sí, de todo lo que nos falta por recorrer, pero todo lo que les podemos ofrecer, porque han sido también eslabones y espacios y etapas en las que por diferentes razones también hemos tenido que ir superando. Y la verdad es que yo creo que, digo, desafortunadamente, lo tengo que decir con toda claridad, ¿no? Sigue habiendo una enorme injusticia al respecto. Esta agenda será vital para el sistema de convivencia multilateral y de convivencia intranacional por los próximos años. I think as prove our point from this last today, that it doesn't matter who answer one, it's either if it's Ramon or me, the answer will be exactly the same, because we share exactly the same approach to what the issues now Aman addressed. Even in English, it's even more eloquent than I could ever be. So I fully support all what you said on this issue. On the question on how to engage young people in international affairs, I think once again, Juan Ramon, coming from the university and academic circles, I mean, will know a lot more about that. But it seems that, I mean, to
put it simply, I mean, a thing like this, for instance, is extremely important. And I'm really so happy to see you all young people engaged here today, because this is exactly what is needed. I am not very pessimistic when it comes to young people being engaged and being sort of actively taking part in what's going on in the world today. It might take different sort of avenues than when we were young, but I see, for instance, when it comes to climate issue, climate change, I think it's you, the young people, who are driving that issue on the international agenda, and I think for again, like we spoke about earlier, the importance also for us to bring in your voices into the multilateral system and the UN is extremely important. On how we should continue to work together after we leave the council, I think I will just refer this question not to answer right now, but I know that it is from our side will be in extremely good hands by having a very distinguished ambassador in Mexico, my good friend and colleague Ragnhild, who is sitting here, and I can assure you, as long as she's ambassador here, she will make sure that there will be follow-up. So I'm not, and I think the bilateral cooperation already has taken a huge step forward also through these last 2 days, and I can assure you that we will follow up, and we have already plans for that. So thank you. Muchísimas gracias. Thank you very much, Ambassador. It's been a pleasure to have you here as a permanent representative of Norway at the Instituto Matías Romero, as well, Ambassador de la Fuente. It's a privilege. Thank you for to the Norwegian delegation, the Ambassador of Norway here in Mexico, the political coordinator at the Security Council, and the rest of the Norwegian delegation. Thank you very much. A mis colegas de la misión también, muchas gracias. Gracias a quienes están viendo en las redes sociales, en Facebook, se está transmitiendo. Olvidamos saludarles, pero muchas gracias por su interés. Vamos a subir después el video de esta sesión en nuestro canal de YouTube. Como ya se anunció por el embajador de la Fuente, vamos a publicar la memoria de lo que se dijo hoy en el instituto como muestra, como testimonio de la amistad entre México y Noruega en primer lugar, y de la identidad de valores y de intereses en el ámbito multilateral. Entonces también eso lo vamos a poner, como todo lo que publica el instituto, a disposición de todos y todas ustedes en nuestra página web, descarga gratuita. Todo nuestro material está ahí y nos da mucho gusto poder haber cerrado este seminario que organizó la Dirección General para Naciones Unidas de la Cancillería, aquí en el Instituto Matías Romero. Gracias también por confiar en nosotros y por poder vincular a las juventudes interesadas en los temas internacionales con la experiencia de dos personas que están en este momento donde están pasando parte de las cosas más importantes en lo que se refiere a paz y seguridad en el mundo. Queremos darles un regalo de parte del Instituto Matías Romero, publicaciones, pues para que se puedan difundir también lo que hacemos. Embajadora Jules, this is for you. It's English and Spanish, embajador de la Fuente. Thank you very much. It's been a privilege. Gracias.